¿Alguna vez sentiste que eras pequeño para hacer algo grande? ¿Has tenido miedo de lo desconocido, de lo que no entiendes, de lo que Dios te pide? María también fue una joven común, con dudas, con preguntas, con sueños interrumpidos, pero su fe la hizo decir sí, incluso sin tener todas las respuestas. Esta es la historia de una mujer que enfrentó el dolor del rechazo, el peso de la responsabilidad y la espada del sufrimiento, pero que encontró en su entrega el mayor propósito de todos: traer esperanza al mundo. Si tú también estás buscando respuestas, sentido o dirección, quédate, porque esta historia puede cambiar la forma en que ves tu vida y mostrarte que tu obediencia puede ser la puerta al milagro que el mundo necesita. Atención, antes de comenzar esta historia, si alguna vez te preguntaste cómo una mujer común pudo cambiar la historia de la humanidad, quédate, porque esta es una de las historias más emocionantes de toda la Biblia. Te invito a suscribirte al canal y escribir en los comentarios: yo también quiero tener la fe de María. Tu comentario puede hacer que este mensaje llegue a muchas más personas que necesitan escuchar esta palabra hoy. Repite esa frase y compártela. Sigamos. 1. Una joven sencilla con un corazón extraordinario. Nazaret no era una ciudad importante. Era pequeña, polvorienta y muchas veces ignorada por el resto de Judea. Pero fue justo allí donde comenzó una de las historias más grandiosas de la humanidad. María vivía en ese lugar, una joven como cualquier otra, con una vida sencilla, promesa de matrimonio con un hombre llamado José, y sueños modestos de formar una familia y vivir en paz. No tenía riquezas, ni poder, ni fama, pero había algo en ella que el cielo no pudo ignorar: su fe pura, su humildad profunda y un corazón dispuesto a obedecer a Dios, incluso sin entenderlo todo. Ella no buscaba ser especial, no imaginaba que su nombre sería recordado por generaciones. Pero como veremos a lo largo de esta historia, Dios no busca lo espectacular, Él busca lo dispuesto. Y María, aún sin saberlo, ya era parte central del plan de salvación del mundo. Era joven, sí, pero dentro de su alma brillaba una madurez espiritual que tocaba el cielo. Y fue en medio de esa vida cotidiana, entre tareas del hogar y oraciones sinceras, que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. 2. La visita que cambió todo: el ángel Gabriel. Un día que parecía como cualquier otro, mientras María realizaba sus tareas habituales, ocurrió algo que rompió todas las leyes naturales. Sin ruido, sin anuncio previo, el cielo descendió sobre la tierra. Un resplandor sobrenatural llenó el espacio, y frente a ella apareció un ser glorioso: el ángel Gabriel. María se estremeció. Nunca había visto nada igual. Su corazón latía con fuerza. No entendía qué estaba ocurriendo, y entonces el ángel habló con una voz suave, pero llena de autoridad celestial: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Estas palabras, aunque hermosas, confundieron a María. ¿Por qué ella? ¿Qué significaban esas palabras? ¿Por qué un mensajero del cielo la llamaba así? Ella no era nadie especial a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios, su humildad y fe la hacían grande. Gabriel percibió su temor y continuó: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Cada palabra era como un trueno en el alma. El ángel no hablaba de un hijo cualquiera, sino del Hijo del Altísimo, del Mesías que tantas generaciones habían esperado, y ese Salvador iba a nacer de ella. María, aún temblando, quiso entender cómo sería posible eso siendo virgen, y Gabriel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el poder del Altísimo la cubriría.
Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, dijo. Aún abrumada, María escuchó otra noticia asombrosa. Su parienta Isabel, anciana y estéril, también estaba embarazada, porque como Gabriel declaró con fuerza, para Dios no hay nada imposible. En ese momento, en medio de tanto misterio, María pudo ter fugido, recusado, questionado, mas não. Ela respirou fundo, olhou com firmeza e respondeu com uma das frases mais poderosas da história. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. 3. El sí que transformó la historia. Lo que sucedió en ese momento no fue solo una decisión personal, fue algo que cambió el rumbo de la humanidad. María, al decir sí, abrió una puerta que había estado cerrada desde el Edén. Um novo capítulo da redenção foi iniciado. Pensemos en eso por un instante. Una joven, sin riqueza ni posición, recibe una noticia que trastorna todos sus planes de vida. No solo estaba arriesgando su reputación, estaba entregando su cuerpo, su futuro y todo lo que conocía por una promesa divina. ¿Quién creería su historia? ¿Qué diría José, su prometido? ¿Cómo reaccionaría su familia, su aldea? A pesar de todo eso, María no puso condiciones, no pidió pruebas, no exigió explicaciones. Solo dijo, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y en ese preciso instante, el Verbo se hizo carne y comenzó a habitar entre nosotros, dentro de ella. Aquel que estaba con Dios desde el principio, por quien fueron creadas todas las cosas, ahora crecía en su vientre, silenciosa y milagrosamente. María no gritó su misión, no buscó aplausos, guardó el secreto con reverencia, con temor y con esperanza. A cada día que pasaba, su cuerpo cambiaba, y junto con él su fe se fortalecía, pero sabía que debía prepararse. No estaba sola en ese plan celestial. Su parienta Isabel también vivía un milagro. Una mujer estéril, já en idade avanzada, agora grávida por promesa de Deus. Y así, con el corazón lleno de preguntas, pero el alma llena de certeza, María emprendió un viaje a las montañas en busca de Isabel, para compartir y confirmar lo que el cielo ya estaba haciendo en sus vidas. ¿Estás sintiendo lo mismo que yo? María no fue solo la madre de Jesús, fue una mujer valiente, una creyente que no dudó ante lo imposible. Si este relato te está tocando el corazón, dale me gusta al video ahora mismo. Escribe María, ejemplo de fe en los comentarios y compártelo con alguien que necesite esperanza hoy. Sigamos juntos hasta el final. 4. El viaje a la montaña y el milagro en el vientre de Isabel, después de recibir el anuncio del ángel y haber dicho con valentía, hágase en mí según tu palabra. María no se quedó inmóvil. El mismo ángel Gabriel le había dicho que su parienta Isabel, aquella que todos conocían como estéril, también estaba embarazada en su vejez. Para María, aquello no era solo una señal, era una confirmación divina de que nada es imposible para Dios. Movida por esa certeza, María emprendió un viaje largo y arriesgado. Subió por los caminos montañosos de Judea, cruzando senderos polvorientos, con el corazón latiendo de emoción y la promesa del Mesías creciendo dentro de ella. Al llegar a la casa de Zacarías e Isabel, ocurrió algo sobrenatural. Apenas María saludó a su parienta, el bebé en el vientre de Isabel saltó de alegría, y ella fue llena del Espíritu Santo. Con voz fuerte y llena de gozo, Isabel exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde se me concede que la madre de mi Señor venga a mí?» María no necesitó más señales. Aquel momento fue como si el cielo confirmara lo que ya ardía en su alma. Ella no estaba sola. Deus estaba con ella. O Mesías realmente habitaba en su ventre, y quizás entonces, con el corazón rebosando de adoración,
María elevó su voz y entonó uno de los himnos más hermosos de toda la Escritura, el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En su canto reconocía la fidelidad de Dios, su misericordia sobre los humildes, su poder para derribar tronos y exaltar a los sencillos. No era solo un cántico de una mujer emocionada, era la voz profética de una sierva que se sabía parte del plan eterno de salvación. María permaneció con Isabel durante 3 meses, acompañándola, sirviéndola, compartiendo oraciones, historias y silencios cargados de fe. 2 mujeres, 2 vientres milagrosos, un solo Dios obrando en lo invisible. Cuando llegó el momento de Isabel dar a luz, María ya estaba lista para regresar a Nazaret. Sabía que nuevos desafíos la esperaban, pero también sabia que aquilo que havia começado em seu ventre era maior do que qualquer medo, porque agora já no solo creía. Ela havia visto, havia oído y había sido confirmada. 5. El nacimiento del Salvador en un pesebre. Después de permanecer 3 meses con Isabel y presenciar el milagro de su embarazo, María regresó a Nazaret. Su vientre ya era visible. El Hijo de Dios crecía dentro de ella. José, su prometido, al ver que estaba embarazada, luchó por dentro. Pensó en dejarla en secreto para no exponerla al desprecio público. Pero en medio de esa angustia, un ángel del Señor le habló en sueños, asegurándole que lo que María llevaba en su vientre era obra del Espíritu Santo. Y entonces José decidió creer y quedarse a su lado. Poco tiempo después, un decreto imperial cambió sus planes. El emperador César Augusto ordenó un censo en todo el imperio. Cada persona debía registrarse en la ciudad de sus antepasados. José, siendo descendiente de David, tuvo que viajar a Belén. María, ya en los últimos días de su embarazo, fue con él. El camino era largo, más de 100 kilómetros, por senderos polvorientos y terrenos montañosos. El viaje fue agotador. María sentía el peso no solo físico, sino espiritual. Iban cumpliendo una profecía antigua sin siquiera saberlo, que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David. Cuando llegaron, la ciudad estaba abarrotada. Cada posada, cada rincón, lleno de viajeros. Nadie les abrió la puerta, nadie los reconoció, nadie supo que estaba a punto de nacer el Hijo del Altísimo. Finalmente, un establo oscuro, simple, silencioso, se convirtió en el lugar donde la eternidad tocó la tierra. Fue allí, entre animales y heno, que María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. No hubo médicos, no hubo cuna, no hubo aplausos ni lámparas encendidas, solo el resplandor de la promesa de Dios cumpliéndose en el lugar más inesperado. Mientras tanto, en los campos cercanos, pastores humildes cuidaban sus rebaños. De repente, un ángel apareció en medio de la noche. La gloria del Señor los rodeó y tuvieron miedo. Pero el ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Y entonces el cielo se abrió, y una multitud de ángeles cantaba con fuerza: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Los pastores corrieron, llegaron al establo y encontraron al niño, no en un palacio, no rodeado de guardias, sino envuelto en humildad. Se postraron, lo adoraron. Sabían que ese pequeño niño era el esperado por generaciones. María los miraba, escuchaba sus palabras, observaba sus lágrimas, y mientras sostenía al Salvador en sus brazos, guardaba cada cosa en su corazón. Sabía que su hijo no era como los demás. Sabía que el cielo había invadido su vida para siempre. Y, aunque no comprendía todo, creía. 6.
La profecía dolorosa en el templo. Pasados 8 días del nacimiento, como mandaba la ley de Moisés, el niño fue circuncidado y recibió su nombre, Jesús, el nombre que el ángel había dado antes de que fuera concebido. Pero el momento más profundo aún estaba por venir. 40 días después del parto, María y José subieron al templo de Jerusalén para cumplir con el rito de purificación y presentar al niño al Señor, tal como estaba escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Ellos no tenían riquezas para llevar un cordero, así que ofrecieron lo que podían: un par de tórtolas o 2 pichones, la ofrenda de los pobres. Nadie en el templo los habría notado, pero el cielo ya los estaba esperando. Un hombre anciano, Simeón, justo y piadoso, entró en escena. Él había esperado toda su vida el cumplimiento de una promesa divina, que no moriría sin ver al Mesías de Dios. Cuando vio al niño en los brazos de María, su espíritu se estremeció. Se acercó con pasos lentos pero firmes, tomó al pequeño en sus brazos y rompió el silencio con una alabanza que estremeció el templo. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y María quedaron maravillados. ¿Cómo ese hombre sabía quién era su hijo? ¿Cómo podía hablar con tanta seguridad? Pero entonces Simeón miró directamente a María, y sus palabras se volvieron más serias. Este niño será causa de caída y levantamiento para muchos. Será una señal que será contradicha, y a ti, María, una espada te atravesará el alma. Fue como si el aire se congelara. Esa frase quedó suspendida en el corazón de María. Ella ya sabía que Jesús no era un hijo común, pero ahora entendía que su destino implicaría dolor profundo, oposición, sufrimiento, y que como madre, ella no solo lo acompañaría con los pies, sino también con el alma desgarrada. En ese mismo momento, una anciana profetisa llamada Ana, que servía a Dios en ayuno y oración día y noche, se acercó. Al ver al niño, comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. María no decía mucho, solo escuchaba, solo sentía. Guardaba todas aquellas palabras como tesoros y espadas en su corazón. 7. Los sabios de Oriente y la amenaza de Herodes. Pasado un tiempo después de la presentación en el templo, María y José permanecieron en Belén con el niño. Vivían en la sencillez, cuidando de Jesús con ternura y reverencia. Cada gesto del niño era especial. Sus ojos reflejaban una luz profunda, como si el cielo mismo habitara en él. Pero mientras todo parecía tranquilo, algo extraordinario estaba ocurriendo muy lejos, en el oriente. Un grupo de sabios, hombres de ciencia, estudiosos de las estrellas y buscadores de señales divinas, había visto aparecer en el cielo una estrella diferente. No era una más entre miles, brillaba con propósito. Ellos comprendieron que aquella luz celestial anunciaba algo grandioso, el nacimiento del Rey de los judíos. Movidos por una certeza interior, emprendieron un largo viaje, cruzando desiertos, montañas y territorios desconocidos. No venían por curiosidad ni aventura, venían a adorar. Llevaban 3 regalos cuidadosamente preparados: oro, para honrar su realeza; incienso, símbolo de su divinidad; y mirra, anunciando el sufrimiento que vendría. La estrella los guió hasta Jerusalén, donde naturalmente preguntaron: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Estas palabras llegaron a oídos del rey Herodes y causaron alboroto en toda la ciudad. Herodes, astuto y egoísta, se sintió amenazado. ¿Un nuevo rey? ¿Dónde? ¿Cuándo? Porque él no sabía nada.
Llamó a los principales sacerdotes y escribas y les preguntó dónde debía nacer el Cristo. Ellos respondieron con claridad, citando las Escrituras: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes fingió interés, recibió a los sabios en secreto y les dijo: vayan, averigüen con cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Pero en su corazón planeaba destruirlo. Los sabios salieron nuevamente, y para su alegría, la estrella volvió a aparecer, guiándolos hasta Belén. Y allí, en una casa humilde, encontraron al niño con su madre María. Al verlo se postraron y lo adoraron. No se limitaron a observar, no hicieron preguntas. Reconocieron que estaban frente a algo eterno. Abrieron sus tesoros y ofrecieron sus regalos con reverencia. María, silenciosa, observaba todo. Sabía que aqueles homens vinham de longe, mas, mais do que isso, sabía que Deus estaba conduciendo cada detalle. Después de ese encuentro sagrado, los sabios fueron advertidos en sueños que no regresaran a Herodes, y así tomaron otro camino de regreso a sus tierras. Pero a esa misma noche, mientras el mundo dormía, otro aviso celestial vendría en sueños a José, y lo que ocurriría a continuación cambiaría los pasos de María y la pondría frente a una nueva fuga, una fuga para proteger al Salvador del mundo. ¿Te has puesto a pensar qué habrías hecho tú en el lugar de María? ¿Tendrías el valor de decir sí sin entenderlo? ¿O todo, confiando solo en la promesa de Dios? Si esta historia te está tocando, haz una pausa por un instante. Escribe en los comentarios: quiero tener el valor de obedecer como María. Y si conoces a alguien que está enfrentando decisiones difíciles, comparte este video con esa persona ahora mismo. Tu gesto puede cambiar una vida. Sigamos juntos. Aún queda lo más poderoso de esta historia. 8. El regreso a Nazaret y una infancia bajo protección divina. Esa misma noche, después de que los sabios partieron por otro camino, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo con urgencia: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José despertó sobresaltado. No dudó. Inmediatamente despertó a María y le contó el sueño. Ella no preguntó. Sabía, en su corazón de madre y sierva, que debía obedecer sin demora. Y así, aún en la oscuridad, sin despedidas ni tiempo para preparar maletas, ellos escaparon hacia Egipto, con el niño envuelto en mantas, abrazado al pecho de María. Fue una jornada dura. Kilómetros de desierto, calor, medo, silêncio e confiança. Mas Deus ia com eles. Naquele exílio forçado, Maria viu o quanto Deus protege seus planos. Mesmo longe da terra natal, mesmo em um lugar estranho, o céu seguia cuidando de cada passo deles. Enquanto isso, Herodes, ao perceber que fora enganado pelos magos, enfureceu-se de forma cruel. Ordenó a matanza de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. El dolor llenó la región. Madres lloraban. La tierra se estremecía por la sangre inocente, pero el niño Jesús estaba a salvo, porque María y José habían escuchado la voz de Dios. Años después, cuando Herodes murió, otro ángel volvió a aparecer en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que querían quitarle la vida. José obedeció. Prepararon sus cosas y una vez más emprendieron el viaje de regreso, no como exiliados temerosos, sino como una familia protegida por la mano del Altísimo. Sin embargo, al llegar, supieron que el hijo de Herodes, Arquelao, reinaba en Judea. Entonces, por advertencia divina, se establecieron en la región de Galilea,
en una aldea poco importante a los ojos del mundo, Nazaret. Y así se cumplió la profecía que decía que el Mesías sería llamado Nazareno. En Nazaret, Jesús creció. María cuidaba de él con devoción, lo guiaba, lo enseñaba, lo abrazaba. El niño era obediente, lleno de sabiduría y gracia. No era un niño común. Y María lo sabía. Cada día, al verlo correr, aprender, reír, ayudar a José en la carpintería, ela guardava tudo no coração. Sabia que a missão ainda não havia começado, pero o céu seguia preparando o cenário. E ela, como madre, seguia firme, fiel e cheia de esperança. 9. El niño perdido en el templo. Jesús crecía con fuerza y sabiduría en Nazaret. Era un niño obediente, humilde, lleno de gracia, y el favor de Dios estaba sobre él. María lo cuidaba con ternura y admiración. Cada día, su corazón de madre se maravillaba al ver cómo su hijo no solo aprendía, sino que revelaba una profundidad espiritual que superaba su edad. Cuando Jesús cumplió 12 años, llegó el momento de subir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Como lo mandaba la ley, era una costumbre sagrada que José y María cumplían con devoción cada año. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, algo inesperado sucedería. La ciudad estaba llena. Peregrinos venían de todas partes. Las calles vibraban con oraciones, cantos y sacrificios. Jesús estaba allí, atento a cada palabra, a cada rito, a cada enseñanza. Observaba a los sacerdotes, escuchaba los debates, respiraba profundamente la atmósfera del templo, como si estuviera en su lugar natural. Después de cumplir con todo, José y María iniciaron el viaje de regreso con la caravana. Eran muchas familias viajando juntas, y como era habitual, los niños caminaban entre parientes y conocidos. Nadie se preocupaba demasiado, hasta que al final del primer día de camino, Jesús no apareció. María comenzó a buscarlo entre la multitud, primero con calma, luego con preocupación, y finalmente con angustia. José también lo buscaba. Se miraron con desesperación. Jesús no estaba. Sin perder tiempo, regresaron de inmediato a Jerusalén. El corazón de María latía con fuerza. ¿Dónde estaría su hijo? ¿Le habría pasado algo? ¿Por qué se había quedado atrás? 3 días de búsqueda, 3 días de ansiedad, cansancio, lágrimas, hasta que finalmente entraron nuevamente al templo. Y allí estaba Jesús, sentado entre los maestros de la ley, escuchando y haciendo preguntas. Todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. María, al verlo, no pudo contener su emoción. Corrió hacia él y le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Jesús la miró con calma, con una sabiduría serena, y respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar?» María no entendió del todo esas palabras, pero algo dentro de ella sabía que Jesús estaba falando de algo mayor. Y aunque no comprendía, guardó esas palabras en su corazón, como ya lo había hecho tantas veces. Jesús volvió con ellos a Nazaret. Continuó siendo obediente, creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y María seguía su misión silenciosa, observando, guardando, amando, sabendo que o tempo dele ainda estaba por vir. 10. El primer milagro en las bodas de Caná. Los años pasaron. Jesús ya no era un niño, su tiempo había llegado, y María, que lo había visto crecer, que había guardado en su corazón cada señal, cada palabra, cada gesto, sabía que algo grande estaba por comenzar. Un día fueron invitados a una boda en Caná de Galilea. Jesús también fue junto con sus discípulos. Era una celebración alegre, llena de música, risas, familia y comunidad.
Todo iba bien, hasta que ocurrió algo que en aquella cultura era motivo de gran vergüenza. El vino se terminó. En aquel tiempo, el vino era símbolo de alegría, de honor, de bendición. Que faltara el vino en una boda era como decir que la fiesta fracasó. Los novios quedarían marcados por la humillación, y María lo percibió. Con su sensibilidad de mujer, de madre y de serva de Dios, se adelantó antes de que el caos comenzara. Se acercó a Jesús y le dijo con serenidad, pero con fe firme: «No tienen vino». Jesús la miró. Sabía que no era simplemente una observación. Había en esas palabras un clamor silencioso, una súplica llena de certeza. Él respondió: «Mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora». Pero María no discutió, no insistió. Ella simplemente creyó. Se volvió hacia los sirvientes y dijo la frase que, a Teoje, ecoa como un consejo de fe: «Hagan todo lo que Él les diga». Cerca de allí había 6 tinajas de piedra, cada una con capacidad de unos 100 litros. Eran usadas para la purificación ritual de los judíos. Jesús les dijo: «Llenen de agua esas tinajas», y ellos las llenaron hasta el borde. Entonces Jesús dijo: «Saquen ahora un poco y llévenlo al encargado del banquete». Los sirvientes obedecieron, y cuando el maestro de ceremonias probó aquella agua convertida en vino, se quedó asombrado. Llamó al novio y le dijo: «Todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido bastante, el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora». Nadie más lo entendía, pero María sí. Ella había sido testigo del primer milagro de su hijo. No fue en un templo, no fue en medio de multitudes. Fue en una boda sencilla, donde la necesidad se encontró con la fe, y la fe provocó el milagro. Ese fue el comienzo del ministerio de Jesús. Sus discípulos creyeron en Él, y María, que conhecia seus silêncios desde o berço, viu com os próprios olhos o céu se manifestar através daquele que ela havia carregado no ventre. Entonces, una madre que acompañó a un hijo incomprendido. Después de aquel primer milagro en Caná, el ministerio público de Jesús comenzó a expandirse rápidamente. Multitudes lo seguían, algunos lo amaban, otros lo criticaban, muchos lo malinterpretaban. Y entre las sombras, María seguía allí, observando, orando, creyendo. Ella no estaba en el centro de la escena, pero estaba presente. Era la madre que conocía su mirada, que reconocía sus silencios, que entendía su compasión. Sin embargo, cuanto más crecía la fama de Jesús, más crecía también la incomprensión. Los fariseos murmuraban, los religiosos lo acusaban. Incluso sus propios familiares pensaban que se había descontrolado. Un día, Jesús estaba enseñando en una casa llena de gente. Tantas personas se agolpaban para oírlo que ni siquiera podían comer. Algunos decían que estaba fuera de sí, otros murmuraban que tenía un espíritu impuro. Fue entonces cuando María y sus otros hijos llegaron a la puerta. Querían hablar con él. Tal vez querían protegerlo, tal vez querían entenderlo, tal vez solo querían un momento a solas con él. Alguien le dijo a Jesús: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Y la respuesta de Jesús fue profunda, desconcertante para algunos, pero clara para quienes oyeron con el corazón: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». ¿Fue un rechazo? No, fue una revelación. Jesús no estaba negando a María, estaba ampliando su mensaje. Estaba diciendo que el reino de Dios rompe todas las barreras, que la verdadera familia espiritual se construye con aquellos que obedecen al Padre. A veces, lo más difícil no es creer en Dios, sino creer que Él también puede usarnos a nosotros, como usó a María.
Si sientes que esta historia está despertando algo dentro de ti, detente un segundo. Suscríbete ahora al canal y deja en los comentarios: Dios, también quiero ser instrumento en tus manos. No sabes cuántas personas pueden ser tocadas simplemente por tu comentario. Y si este video te está hablando al corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo y seamos como María, obedientes, valientes y llenos de fe. 12. El dolor de una madre al pie de la cruz. María había acompañado a Jesús en silencio durante toda su vida. Lo llevó en su vientre, lo acunó en sus brazos, lo vio dar sus primeros pasos, pronunciar sus primeras palabras, crecer en sabiduría, y ahora estaba a punto de verlo crucificado. Era el momento más oscuro. Jesús había sido traicionado, arrestado, acusado falsamente, golpeado, escupido, humillado. Fue llevado ante Pilato, condenado por la presión de una multitud que prefería a un ladrón antes que a él. Y María estaba allí. No se escondió, no huyó, no negó. Ella se mantuvo de pie, aun cuando el mundo se derrumbaba frente a sus ojos. Acompañó a su hijo por las calles de Jerusalén mientras cargaba la cruz. Lo vio tambalear, caer, sangrar. Quiso correr, levantarlo, sostenerlo, pero no podía. Solo podía seguirlo con la mirada, con lágrimas que no dejaban de caer. Cada paso de Jesús hacia el Calvario era como una espada que atravesaba su alma, tal como Simeón había profetizado cuando él aún era un bebé. Finalmente, en el monte llamado Gólgota, clavaron a Jesús en la cruz. Y María, firme, valiente, quebrantada, se quedó al pie de la cruz. El Evangelio nos dice que junto a ella estaba Juan, el discípulo amado. Jesús, en medio del sufrimiento, con el cuerpo desgarrado y el aliento cada vez más débil, levantó los ojos y la vio. Y aun en su agonía, no pensó solo en su propio dolor. Pensó en ella. Con voz temblorosa, pero llena de amor, dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Y luego, mirando a Juan: «He ahí tu madre». Jesús no dejaría a María desamparada. En ese acto sagrado la confió a Juan y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Aquel fue el instante en que la madre entregó al hijo y el hijo entregó a la madre. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un silencio pesado, denso, eterno, y lágrimas que caían desde un corazón que amaba profundamente. María estaba allí cuando Jesús dio su último suspiro. Ella escuchó su grito: «Consumado es», y lo vio inclinar la cabeza y morir. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y el corazón de una madre se partió en 1000 pedazos. Pero aunque el mundo creyó que todo había terminado, María guardaba una última esperanza, porque ella conocía a su hijo, y aunque no entendiera todo, sabía que la historia aún no había llegado al final. 13. La espera del cumplimiento. María en el aposento alto. El cuerpo de Jesús había sido sepultado. El cielo había enmudecido. La tristeza pesaba como una piedra en el corazón de los discípulos. Y María, su madre, permanecía en silencio, envolta en un dolor que solo una madre podía comprender. Pero 3 días después, todo cambió. El sepulcro quedó vacío, las vendas quedaron atrás. Jesús resucitó. Y aunque los evangelios no nos dicen en detalle cómo fue el reencuentro entre Jesús resucitado y María, no es difícil imaginar la emoción que habría llenado sus ojos, a mesma luz que ela viu quando ele nasceu. Agora brilhou novamente, mais forte do que nunca. Jesus apareceu aos discípulos, falou com eles, partiu o pão, mostrou suas mãos e pés. Ficou com eles durante 40 dias, preparando-os, fortalecendo-os, dando-lhes uma missão: anunciar o Evangelho até os confins da terra. Antes de ascender aos céus, ele deixou uma promessa: quedaos em Jerusalém hasta que seais investidos com poder de lo alto.
Y ellos obedecieron, se reunieron en un lugar alto de la ciudad, el aposento alto. Allí estaban los 11 discípulos, y entre ellos, discretamente, María, la madre de Jesús, aún firme, aún creyendo, aún esperando. Ella que lo había recibido en el vientre por obra del Espíritu Santo. Ahora esperaba ser llena por ese mismo Espíritu junto con toda la comunidad de fe. Estaban todos unánimes, perseverando en oración, día tras día, con el corazón ardiendo, sabiendo que algo celestial estaba por suceder. Y entonces llegó el día de Pentecostés. De repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa. Lenguas como de fuego se repartieron sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. 14. Una vida de silencio, fe y legado eterno. Después de la ascensión de Jesús al cielo y del poderoso derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la historia de María continúa. Pero desde el silencio, no volvió a ser mencionada con protagonismo. No predicó en plazas, no escribió cartas, ni buscó lugar de honra. Pero su presencia seguía marcando profundamente la historia. María se convirtió en testigo silenciosa del nacimiento de la Iglesia. Ella, que un día había recibido al Hijo de Dios en su vientre por obra del Espíritu Santo, ahora era llena de ese mismo Espíritu, orando junto a los discípulos, fortaleciendo a la comunidad con su fe serena y constante. Vivió como vivió, siempre, en humildad. No necesitaba reconocimiento, porque su alma estaba anclada en Dios. Los primeros cristianos la respetaban profundamente. Para ellos, María no era solo la madre del Maestro, era símbolo de entrega, de coraje, de obediencia. Radical. Era testigo viva de cada promesa cumplida. Se cree que vivió bajo el cuidado del apóstol Juan, como Jesús lo había ordenado en la cruz. Y aunque la Biblia no registre sus últimos días, su legado se siente en cada página del Nuevo Testamento. Fue madre, discípula, creyente, testigo, intercesora y serva fiel hasta el final. Imagínala en su vejez, recordando el día en que el ángel apareció, el establo en Belén, los pies de su hijo sobre las aguas, su voz llamando a Lázaro, sus lágrimas en Getsemaní y su gloria resplandeciendo al resucitar. No necesitó trono, no precisó templo. María fue grande porque supo ser pequeña, fue exaltada porque se humilló, y su vida entera fue una oración vivida. Hágase en mí según tu palabra. Hoy, seu nome ecoa na fé de milhões. Mas mais do que lembrada, María es ejemplo de quien no busca aplausos, sino la voluntad de Dios. Ejemplo de quien permanece, aun cuando todos se van. Ejemplo de quien confía, aun sin comprender todo. Y ese ejemplo es el legado eterno de una mujer que creyó. 15. El legado de la mujer que creyó. María no fue una reina en palacios, no usó corona ni se sentó en tronos dorados, pero su historia es una de las más grandes que el cielo haya escrito sobre la tierra, porque fue una mujer que creyó. Creyó cuando nadie entendía, creyó cuando tuvo que cargar un niño en su vientre sin haber conocido varón. Creyó cuando dio a luz en un establo, sin luz ni cuna. Creyó cuando tuvo que huir a Egipto en la noche oscura. Creyó cuando vio seu filho crecer, ser rejeitado, ser crucificado. Y creyó, mesmo cuando todo parecía acabado. Su fe no fue emocional, fue valiente, obediente, constante. María no buscó protagonismo, nunca quiso ser admirada. Simplemente se entregó por completo a la voluntad de Dios. Y por eso, su vida sigue hablando hoy. Cada vez que alguien dice sí a Dios sin saber lo que vendrá, cada vez que una madre ora por su hijo en silencio, cada vez que una mujer se dispone a obedecer, aunque no entienda todo, María vive.
Su ejemplo inspira. Su historia se repite porque el legado de María no es solo haber sido madre del Salvador, sino haber sido la primera en creer, la primera en rendirse, la primera discípula, la primera testigo del amor hecho carne. No sabemos cuántos años vivió después, no sabemos en qué día partió, pero sí sabemos algo. La semilla que plantó con su fe sigue dando fruto hasta hoy. Y tú que has escuchado esta historia, puedes también ser parte de ese legado. Solo necesitas hacer lo mismo que ella hizo al comienzo. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Tal vez tú también has sentido miedo del futuro. Has tenido que renunciar a tus planes, guardar silencio en medio del dolor o seguir adelante cuando nadie te entendía. María vivió todo eso, pero no se rindió, porque entendió que cuando todo parece incierto, obedecer a Dios es el camino más seguro. Su historia no es solo un relato del pasado, es un espejo para quienes hoy buscan esperanza, dirección y consuelo. Y si tú también decides confiar como ella confió, verás que tu historia, como la de María, puede ser parte del plan eterno de Dios.